Gracias, señora presidenta. Señor consejero, es un placer para mí traer a este hemiciclo, a esta tribuna, un asunto que nos parece de vital importancia para el devenir de los aragoneses si hubiese voluntad por parte de los gobiernos de que se cumpliese nuestro estatuto y que se cumpliese también el mandato de estas Cortes, como es la deuda histórica, enmarcada en un concepto más amplio que es la bilateralidad, porque bueno, nosotros hemos defendido siempre y creemos que ustedes quizás, conforme van pasando los años también, que la bilateralidad es la única solución o, dicho de otra manera, la única oportunidad que tiene Aragón para poder resolver los problemas que vienen estando enquistados desde hace ya muchos años y la situación, especialmente situación económica de la comunidad autónoma. Y yo enmarco estas relaciones de bilateralidad y todo lo demás por lo que vamos a hablar de la deuda histórica. Fíjese, me quedo con un artículo del Estatuto de Autonomía que a mí me parece que es un artículo muy bonito, el artículo 88, que habla de la colaboración con el Estado, para que no se nos interprete mal, que vamos por un sitio que no es. No, la colaboración con el Estado, y dice, las relaciones entre Aragón y el Estado se basarán en los principios de, y lo digo con mayúsculas, lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua. Fíjense qué bonito y qué inspirador si en este caso ambas instituciones tuviésemos ese principio como principio rector de nuestras actuaciones. Creo sinceramente que la Comunidad Autónoma de Aragón lo tiene. La Comunidad Autónoma de Aragón, porque así somos los aragoneses, somos leales, somos solidarios, hemos estado siempre dispuestos a apoyar y ayudar, pero no tengo tan claro que los sucesivos y de distintos colores gobiernos de España hayan tenido este principio de lealtad y de ayuda hacia la comunidad autónoma aragonesa y, por ende, hacia los aragoneses. No defendemos ni privilegios ni defendemos asimetrías. No es esa nuestra posición. Lo que defendemos es que tampoco sea café para todos, aunque a veces también nos vendría bien el café que a otros se les da, sino que haya una igualdad y un desarrollo, una igualdad de desarrollo y de bienestar entre las personas, vivan donde vivan. Y nosotros defendemos y mantenemos y podemos demostrar que no es así si comparamos a la comunidad autónoma aragonesa con otras comunidades autónomas en función del trato que se les da. Es decir, desde el Gobierno de España creemos que hay que dar un trato diferente a aquellos que son diferentes para lograr una igualdad de oportunidades y, desde luego, no ha sido así con nosotros. Y hablando de deuda histórica, que no sé si habrá dado cuenta del detalle, señor consejero, que en la interpelación, en la formulación de la interpelación, hemos puesto la D y la H con mayúscula y no es una equivocación, porque queremos que este concepto se acuñe y sea para nosotros algo tan básico hasta que se resuelva, que sea importante y fundamental. Y nosotros siempre vamos a hablar de deuda histórica, lo vamos a escribir siempre con mayúscula, porque creemos que es un concepto fundamental. Hablamos de deuda histórica como un concepto, indudablemente yo creo que nadie duda a qué nos referimos, de esa deuda que se ha ido acumulando históricamente a lo largo de los años del Estado con Aragón. Fíjense, en nuestra proposición de ley ya hablábamos de 30 años, que podríamos hablar de muchos más años, pero hablábamos de 30 años. Y desde este concepto de deuda histórica, creemos que hay que hacer referencia a 3 artículos fundamentales de nuestro Estatuto de Autonomía, que son los que serían la herramienta para dar salida y solución a esta cuestión de la deuda histórica. Por un lado, el artículo 108 del acuerdo bilateral. Ese sería el cómo. ¿Cómo resolvemos esto? Pues con el acuerdo bilateral, porque pensamos que el acuerdo bilateral, que viene a ser ese cupo complementario del que ya hablaba el dictamen para la mejora del modelo de financiación del año 2001, no solamente se tiene que referir a unas cuantías complementarias que vengan a resolver la deficiente financiación que anualmente recibe Aragón, sino que en el marco de ese acuerdo bilateral podría y debería saldarse la deuda histórica. Otro artículo, que es el 90, indudablemente, de la Comisión Bilateral, que creemos que es donde, en el seno de esa Comisión Bilateral, es donde debería resolverse, y la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto de Autonomía, que habla de los derechos históricos y que viene a ser
la razón, el porqué. Y antes hablaba del señor Jimeno, lástima que no esté, porque respondiendo a la oposición, antes le decía, ya me gustaría a mí tener el modelo de financiación que tienen los vascos o los navarros, y entonces podríamos hacer todas estas cosas. Claro, y a mí también. Pues entonces a lo mejor el error es que en vez de en el Partido Socialista tendría que estar en el PAR, a ver si así hacíamos más fuerza, y entonces éramos más los aragonesistas, éramos aquí un partido mucho más fuerte, y entonces conseguíamos, pues en virtud de esa disposición adicional tercera de los derechos históricos que dice que no renunciamos, el pueblo aragonés no renuncia a los derechos que le hayan podido corresponder en virtud de la historia, exactamente con un texto similar a ese en el Estatuto del País Vasco, tienen el modelo de financiación que tienen. Fíjense qué fácil, solo es cuestión de voluntad y desde luego de una apuesta política clara. Señor consejero, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes hasta ahora? Porque este partido, este grupo parlamentario, presentó una proposición no de ley mandatando y se aprobó. Bueno, tuvo el apoyo cuasi unánime, aunque lamento que Ciudadanos no apoyase esta proposición no de ley. Me gustaría que en futuras ocasiones, si tienen la oportunidad, pues demuestren su apoyo para que sea unánime de estas Cortes, porque creemos que es una cuestión de justicia. Se mandató al Gobierno para que en el primer semestre del año 2016, y estamos en noviembre, en el primer semestre trajesen un informe a la Comisión Institucional con un cálculo estimado de la deuda histórica. Y hablábamos, para no hablar así en el vacío, de decir la deuda histórica, no, le decíamos exactamente sobre qué aspectos tenían que remitir ese informe. Lo acotábamos a los últimos 30 años, que como digo podría ser mucho más. Los tributos cedidos modificados por parte del Estado unilateralmente, la legislación básica aprobada por parte del Estado que hemos tenido después que aplicar, o competencias transferidas que han sido insuficientemente dotadas y que hemos tenido que destinar recursos propios de la comunidad autónoma para llevarlas a cabo, las partidas presupuestarias no ejecutadas, y aquellas que han sido insuficientes de acuerdo con la realidad demográfica y con ese artículo 107.5 donde habla de que los criterios que se establecerán para las inversiones tendrán que ser la población, envejecimiento, todas estas cosas, que no se han tenido nunca en cuenta tampoco. El sobrecoste que supone la prestación de servicios en una tierra como esta, la exclusión de los fondos estructurales europeos, la afección del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que como saben ustedes contempla el 97% de esa financiación se da a las comunidades autónomas por habitantes, por población y no por territorio. Fíjense, ya en el año 96 nos quejábamos de que el 64% de la financiación en ese modelo de financiación de las comunidades autónomas se repartía por habitantes. Pues fíjense, se ha ido subiendo esto, que ahora estamos en el 97%. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque primero ya han incumplido, y fíjense que hemos sido, yo creo que muy pacientes, transigentes, teniendo en cuenta que podía suponer un esfuerzo por parte del Gobierno, que no era fácil hacer este cálculo de deuda histórica, que nunca se ha hecho, y que yo eso quiero ponerlo en valor, porque la verdad es que hasta ahora nunca se ha hecho ese cálculo de la deuda histórica, y yo eso lo reconozco, que este Gobierno sé que está trabajando, porque ha hecho referencia además en alguna otra intervención e incluso ha dado una cifra gruesa de qué estaríamos hablando. Yo se lo reconozco, pero la realidad es que no ha traído ese informe a las Cortes, y tampoco acabo de entender por qué, porque fíjense, yo creo que aquí van a encontrar aliados, y desde luego cuente con este grupo parlamentario, que le tendemos la mano, porque lo que queremos es que salga, a ser posible de forma unánime, un acuerdo de estas Cortes, y yo ahí le sugiero que, además de remitirlo a esta comisión institucional, pues de alguna manera podamos establecer una forma, un mecanismo de trabajo en el que podamos todos implicarnos, y que de tú a tú podamos llegar pues a unas cifras más o menos compartidas por todos, para después ir a negociar a Madrid. Entonces le pregunto, ¿cómo está esta cuestión? ¿Está ya calculada esa deuda histórica? No solamente la cifra final, sino, ¿por qué no nos remite ese informe? Queremos ese informe ya y queremos trabajar sobre él. ¿Cuándo lo va a remitir? Porque ya lo han incumplido prácticamente en medio año. Y por otra parte, ¿qué otros pasos van a seguir? Después, cuando salga de aquí de las Cortes, entiendo que tienen que ir a negociar con Madrid, con el Gobierno de España. Por tanto, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Ya les decíamos que teníamos que hacer los deberes previamente, para que cuando en su caso se diese la posibilidad, por la temporalidad en su momento del Gobierno de España, pero ahora ya no es así, de que tuviésemos ya los deberes hechos, y que por tanto fuésemos a negociar con fuerza y con el apoyo unánime de esta Cámara, que como digo, yo creo que lo va a tener. Entonces, una vez que ya está interiorizado, y me gustaría que lo estuviese de verdad en este Parlamento, en todo
todos los parlamentarios en el Gobierno interiorizado este concepto de deuda histórica y que fuésemos conscientes de que efectivamente esa deuda existe. Quiero recordar que en el año 97 hubo una proposición no de ley de Chunta Aragonesista sobre esta cuestión que no salió aprobada, solamente la apoyamos Partido Aragonés Izquierda Unida, un grupo proponente. A mí me alegra que, bueno, pues unos años más tarde todos se hayan vuelto un poco más aragonesistas, o si no más aragonesistas, a lo mejor simplemente realistas, y han visto y han sido conscientes de que efectivamente existe esa deuda y que tenemos un problema de financiación que repercute en la calidad de vida cotidiana y diaria de nuestros habitantes de los Aragones.